Una tormenta política se cierne sobre Washington, D.C., con la cuenta regresiva para evitar un cierre de gobierno como telón de fondo para un posible choque de trenes, la primera gran confrontación entre republicanos y demócratas en lo que va de la administración Trump. Creo que todo anticipa que va a haber un choque político. Sería raro que los demócratas acepten el presupuesto tal y como está. Estamos en un momento de mucha polarización, así que no espero que haya negociación, pero eso no quiere decir que Trump esté con las manos atadas. Tras conocerse la propuesta del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que mantendría financiado el gobierno federal hasta septiembre, el presidente Trump pidió unirse y no disentir a los legisladores de su partido, mientras el liderazgo demócrata adelantó su voto en contra, criticando recortes en salud, asistencia nutricional y beneficios para veteranos. It's a blank check to Elon Musk. And to President Trump, and it allows them what I call this is stealing. This is stealing taxpayers' dollars that were intended to go to American families. La propuesta republicana introduce 13,000 millones en recortes al gasto público, incluyendo menos recursos para instalaciones de salud y en ayuda para niños y familias, pero aumenta el gasto militar en 6,000 millones e incluye fondos adicionales para el plan de deportaciones. Se espera que el voto ocurra el martes en la Cámara Baja, donde hasta ahora la estrategia de los republicanos es aprobar la medida sin apoyo de los demócratas. En el Senado, el escenario es diferente y requerirá negociar porque ahí la mayoría republicana no tiene los 60 votos necesarios. El desenlace dependerá de que por lo menos 7 demócratas validen la propuesta que es favorable para la Casa Blanca y que aún así no tiene hasta hoy el apoyo incondicional de todos sus aliados. The CR is terrible on defense and the border. I want a commitment. We're going to have more money for border and defense before I vote for the CR, but I think we'll keep the government funded. Lo que requerirá de un esfuerzo bipartidista, una auténtica proeza para un Congreso dividido a la vista de todos. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.